Don Roberto Hernández tenía 72 años cuando su hijo mayor lo dejó en aquella cabaña abandonada en medio del bosque, prometiendo regresar en unos días. Junto a él estaba su esposa, doña Margarita, de 68 años, quien sostenía con manos temblorosas la única maleta que habían traído. Habían pasado 2 días desde que sus 3 hijos los dejaron allí, alegando que necesitaban un tiempo para reorganizar sus vidas en la ciudad. Los ancianos sabían en el fondo de sus corazones que esa promesa de regresar pronto era mentira. La cabaña donde el padre de Roberto había vivido décadas atrás estaba vacía desde hacía años, con las tablas del techo flojas, las ventanas rotas y una puerta que crujía con cada ráfaga de viento. El lugar había sido abandonado cuando el viejo murió, y nadie de la familia había querido hacerse cargo de la propiedad. Ahora servía como depósito para 2 ancianos que sus propios hijos consideraban una carga. Roberto abrió cuidadosamente la maleta y sacó las pocas prendas que poseían, colocándolas sobre la mesa cubierta de polvo y telarañas. En 2 bolsas de tela había algunas latas de comida que los hijos les habían dejado, junto con 2 cobijas delgadas y raídas. Margarita no lloró. Después de una vida entera de trabajo y sacrificios por sus hijos, había aprendido que las lágrimas no cambiaban las situaciones, solo dejaban el rostro hinchado y el corazón más pesado. En lugar de lamentarse, comenzó a barrer el piso de madera podrida con una escoba vieja que encontró en un rincón. Con cada movimiento, el polvo se elevaba haciéndola toser, pero ella continuaba decidida a hacer aquel lugar habitable. Roberto, por su parte, intentaba evaluar el estado de la cabaña con ojos de carpintero experimentado que había sido en su juventud. Las paredes necesitaban reparación, el techo estaba a punto de caerse y la chimenea de piedra estaba obstruida. El primer desafío llegó con la caída de la noche. La temperatura en aquella región boscosa de Michoacán descendía considerablemente después del atardecer, y los ancianos temblaban envueltos únicamente en sus cobijas delgadas. Roberto intentó encender un fuego en la chimenea usando las ramas secas que encontró en el patio, pero sus manos artríticas no lograban producir ni una pequeña chispa con los cerillos húmedos que tenía. Pasaron la primera noche despiertos, abrazados para darse calor mutuamente, observando las estrellas a través de los agujeros del techo. Margarita, siempre práctica, rompió el silencio antes del amanecer. Roberto, si vamos a quedarnos aquí, necesitamos hacer un plan. No podemos simplemente esperar a que alguien venga a rescatarnos. Tienes razón, vieja. Nuestros hijos nos abandonaron, pero no vamos a dejarnos morir aquí como perros. Vamos a demostrarles que todavía somos útiles y capaces. En la mañana siguiente, el hambre apretaba en los estómagos de ambos. Calentaron una de las latas de frijoles en una lata vieja llena de agua de lluvia, pero el sabor era apenas tolerable. Aún así, comieron lentamente, sabiendo que necesitaban hacer que la comida durara lo más posible. Mientras comían, observaban el terreno alrededor de la cabaña e imaginaban cómo podrían mejorar aquel lugar. Poco a poco, algunos vecinos lejanos comenzaron a notar humo saliendo de la chimenea de la cabaña abandonada. Don Ezequiel Fuentes, un hombre de 75 años que vivía a medio kilómetro de distancia, vio el humo en la tercera mañana. Curioso y preocupado, caminó lentamente con su bastón hasta allá para investigar. «Hola, ¿hay alguien ahí?», gritó don Ezequiel golpeando la puerta de madera. Roberto dudó antes de responder, temiendo que intentaran llevarlos a algún asilo o llamar a las autoridades. «Soy yo, don Roberto Hernández», respondió con voz cansada. Cuando don Ezequiel vio a la pareja de ancianos parados en la puerta, delgados y con ropa sucia, su corazón se apretó. «Don Roberto, ¿qué están haciendo aquí ustedes 2 solos? ¿Dónde están sus hijos?» «Nuestros hijos nos trajeron aquí. Dijeron que regresarían pronto», mintió Roberto sin querer admitir que habían sido abandonados. Don Ezequiel notó las latas vacías, la maleta vieja y el estado precario de la cabaña. Su instinto de solidaridad despertó inmediatamente. «Vengan conmigo a mi casa, no pueden quedarse aquí en estas condiciones». Pero Roberto se mantuvo firme, aferrándose al marco de la puerta. «No, don Ezequiel, nos quedamos aquí. Nuestros hijos dijeron que nos esperáramos aquí. Pero miren este lugar, no hay condiciones para que 2 personas de su edad vivan aquí solas. Nosotros vamos a arreglar todo», dijo Margarita con determinación. «Mi suegro vivía aquí y era feliz. Nosotros también lo seremos». Don Ezequiel se sorprendió con la determinación de la pareja. Había algo admirable en aquellos ancianos que se negaban a darse por vencidos. «Está bien, pero voy a traerles algunas cosas y vengo todos los días a ver cómo están». Roberto y Margarita sonrieron por primera vez en días.
Finalmente alguien no intentaba llevarlos a otro lugar o tratarlos como inútiles. Esa tarde, don Ezequiel regresó cargando un costal con arroz, frijoles, aceite, sal y algunas verduras de su pequeño huerto. También trajo cobijas más gruesas y jabón para lavar ropa. «Gracias, don Ezequiel», dijo Margarita con lágrimas en los ojos. «Usted es muy amable con nosotros. No es nada. Los viejitos tenemos que ayudarnos entre nosotros», respondió él con una sonrisa. Este gesto sencillo conmovió profundamente a Roberto y Margarita, quienes se habían sentido completamente abandonados por el mundo. Ahora tenían al menos un aliado, alguien que se preocupaba por ellos. «¿Saben cocinar en estas condiciones?», preguntó don Ezequiel mirando la cocina destruida. «Sí», respondió Margarita. «He cocinado en peores lugares. Voy a arreglar esto y vamos a comer bien». Don Ezequiel quedó impresionado con la actitud positiva de la mujer. A pesar de su edad y la situación difícil, ella no se quejaba, simplemente buscaba soluciones. «¿Por qué no quieren venir a mi casa?», preguntó don Ezequiel sinceramente. Roberto dejó de acomodar las provisiones y miró directamente a los ojos del vecino. «Porque aquí fue la casa de mi padre y vamos a hacerla bonita de nuevo. No vamos a dejar que nuestros hijos nos vean como desechables». Había tanta dignidad en las palabras del anciano que don Ezequiel no tuvo valor para insistir. En cambio, decidió apoyar a la pareja en su determinación. En los días siguientes se estableció una rutina. Don Ezequiel visitaba a Roberto y Margarita todas las mañanas, llevando leche fresca de su cabra y a veces pan que compraba en el pueblo. Les enseñaba algunos trucos para vivir en el bosque y ayudaba con los trabajos más pesados. A cambio, la pareja alegraba los días solitarios del hombre con conversaciones y su compañía. Doña Socorro Ramírez, una mujer de 65 años que vivía al otro lado del camino, también empezó a fijarse en la pareja de ancianos. Todos los días los veía en el patio limpiando hierba con sus manos arrugadas y organizando piedras para hacer un sendero. La dedicación de los viejitos la impresionaba y le recordaba a sus propios padres que habían fallecido años atrás. Una mañana, doña Socorro cruzó el camino llevando una olla con caldo de pollo caliente. «Buenos días, vecinos», saludó con una sonrisa amable. «Vine a ver si necesitan ayuda». Roberto y Margarita se detuvieron en su trabajo y se secaron el sudor de las frentes. «Hola, doña Socorro, estamos bien, gracias. Solo intentando arreglar esta casa para que sea habitable. Traje caldo de pollo. Pensé que les vendría bien algo caliente y nutritivo». Los ojos de Margarita se llenaron de lágrimas ante la bondad de la desconocida. Hacía semanas que no comían algo tan reconfortante. «Muchísimas gracias, doña Socorro. Es usted muy generosa. Somos vecinos. Para eso estamos, para ayudarnos unos a otros». A partir de ese día, doña Socorro se convirtió en una visitante regular, trayendo comida casera y enseñándole a Margarita a identificar plantas comestibles y medicinales que crecían en el bosque. «¿Ven esa planta de hojas verdes brillantes?», preguntó doña Socorro señalando durante uno de sus paseos. «Esas son hojas de quelite. Son muy nutritivas y crecen por todo el bosque». «¿Se pueden comer?», preguntó Margarita con interés. «Sí, hervidas o en quesadillas. Y esas otras son verdolagas. También son comestibles y tienen muchas vitaminas». Margarita absorbía cada enseñanza como una esponja. Por primera vez en mucho tiempo se sentía útil, aprendiendo cosas nuevas y descubriendo que todavía tenía mucho por descubrir. «Doña Socorro, ¿usted vive sola?», preguntó Roberto con curiosidad. «Sí, mi esposo murió hace 5 años y mis hijos viven en Estados Unidos. Casi nunca vienen a visitarme. ¿No se siente sola?». «A veces, pero he aprendido a encontrar compañía en otras cosas. Las plantas, los animales del bosque, los vecinos como ustedes. Nosotros también estamos solos», confesó Margarita. «Nuestros hijos nos dejaron aquí y no han regresado». Doña Socorro asintió con comprensión. «Muchos de nosotros los viejitos estamos en la misma situación. Los hijos crecen, se van a la ciudad y se olvidan de quienes les dieron la vida. Por eso es importante que nos apoyemos entre nosotros». Don Pascual Moreno, un jubilado de 70 años que había sido maestro de primaria, se enteró de la situación de Roberto y Margarita por don Ezequiel. Un día apareció en la cabaña cargando libros usados y una lámpara de aceite. «Buenas tardes», dijo quitándose el sombrero. «Soy don Pascual. Vine a conocerlos y traerles algunas cosas que pueden necesitar». «Pasen, por favor», dijo Margarita educadamente. «Disculpen el desorden, todavía estamos arreglando». Don Pascual entró y observó el interior de la cabaña. Aunque era sencilla y con muebles viejos, todo estaba limpio y ordenado.
Había flores silvestres en una botella sobre la mesa y las pocas pertenencias estaban bien acomodadas. Me impresiona lo que han hecho con este lugar, comentó sinceramente. Cuando vine hace unos meses, esto estaba completamente destruido. Hemos trabajado mucho, respondió Roberto con orgullo. Margarita cose, limpia y cocina. Yo he reparado lo que puedo con las herramientas viejas que encontré. Traje estos libros porque pensé que podrían gustarles. Las noches son largas y la lectura ayuda a pasar el tiempo. Los ojos de Margarita se iluminaron. Hacía años que no leía un libro nuevo. Me encantaría leer, don Pascual. Muchísimas gracias. Don Pascual sonrió satisfecho. Había algo especial en aquella pareja de ancianos. Una dignidad y fuerza interior que no era común en personas que habían sido abandonadas. A partir de ese día, don Pascual visitaba a Roberto y Margarita 2 veces por semana, siempre al final de la tarde cuando bajaba el calor. Se sentaban en el pequeño portal que Roberto había construido con tablas viejas y conversaban sobre libros, historia y la vida. Don Pascual, ¿por qué es tan amable con nosotros?, preguntó Margarita una tarde. Porque ustedes me recuerdan que la edad no es un obstáculo para la dignidad y el esfuerzo. He visto a muchos ancianos rendirse cuando se sienten abandonados, pero ustedes están luchando por construir algo mejor. Eso me inspira. Roberto sintió un nudo en la garganta. Después de meses, sintiéndose inútil y desechado por sus propios hijos, finalmente alguien reconocía su valor. Queremos demostrar que los viejos todavía podemos contribuir y crear cosas hermosas. Don Pascual asintió con aprobación. Y lo están logrando. Este lugar está transformándose gracias a ustedes. Los meses pasaron y la cabaña de Roberto y Margarita se volvió cada vez más habitable. Con la ayuda de los vecinos, Roberto había reparado el techo, arreglado las ventanas y reforzado las paredes. Margarita había cosido cortinas nuevas con tela donada por doña Socorro y había creado un pequeño jardín de hierbas medicinales frente a la casa. Margarita, ¿de dónde sacaste las semillas para tu jardín?, preguntó doña Socorro admirando las plantas. Las encontré en unos frascos viejos en el armario. Eran del suegro de Roberto. Don Ezequiel se acercó a examinar las plantas y sus ojos se iluminaron. Estas son semillas de plantas medicinales muy valiosas. Tu suegro era un conocedor de herbolaria. ¿De verdad?, preguntó Margarita emocionada. Sí. Mira, aquí tienes manzanilla, árnica, ruda, hierbabuena y sábila. Todas tienen propiedades curativas. Margarita se sintió conectada con el padre de Roberto, a quien nunca había conocido pero cuya sabiduría ahora se manifestaba a través de aquellas semillas guardadas por décadas. Voy a cuidar estas plantas como un tesoro, prometió. A partir de ese día, don Ezequiel se convirtió en el maestro de herbolaria de Margarita, enseñándole sobre las propiedades medicinales de cada planta y cómo preparar remedios naturales. Ella absorbía cada enseñanza con entusiasmo, tomando notas cuidadosas en un cuaderno que don Pascual le había regalado. Roberto, por su parte, había comenzado a limpiar un terreno más grande detrás de la cabaña con la intención de plantar un huerto. A pesar de sus 72 años y las manos artríticas, trabajaba todos los días con determinación. Don Esteban Carrillo, un agricultor retirado de 78 años, se ofreció a ayudar cuando vio lo que Roberto intentaba hacer. Don Roberto, ¿qué planeas sembrar aquí?, preguntó don Esteban apoyándose en su bastón. Quiero plantar verduras, tomates, chiles, calabazas, frijoles, para que podamos comer mejor y tal vez vender algo en el mercado. Es una buena idea, pero esta tierra necesita preparación. Está muy compactada y pobre en nutrientes. ¿Usted puede enseñarme cómo prepararla?, preguntó Roberto con humildad. Don Esteban sonrió. Hacía años que nadie le pedía consejos sobre agricultura y se sentía halagado de poder compartir sus conocimientos. Claro que sí. Vamos a hacer esto juntos. Durante las siguientes semanas, don Esteban y Roberto trabajaron codo a codo preparando la tierra. El viejo agricultor enseñaba técnicas de compostaje, rotación de cultivos y control natural de plagas que había aprendido en sus décadas de experiencia. Mira, don Roberto, explicaba don Esteban mientras mezclaban restos orgánicos en una pila. El secreto está en devolver a la tierra lo que tomamos de ella. Este compost va a enriquecer el suelo y tus plantas van a crecer fuertes. Roberto escuchaba atentamente, agradecido de tener un maestro tan paciente. A pesar de su edad avanzada, estaba aprendiendo habilidades completamente nuevas. Don Esteban, ¿usted también vive solo?, preguntó Roberto mientras descansaban. Sí,
Mi esposa murió hace 3 años y mis hijos están en Guadalajara. Vienen a visitarme en Navidad si no están muy ocupados. Nosotros entendemos eso. Nuestros hijos nos dejaron aquí y nunca regresaron. Don Esteban sacudió la cabeza con tristeza. Es la historia de muchos de nosotros. Trabajamos toda la vida para darles educación y oportunidades, y cuando ya no les somos útiles, nos olvidan. Pero no nos vamos a quedar sentados lamentándonos, ¿verdad?, dijo Roberto con determinación. No, señor. Vamos a demostrarles que los viejos todavía tenemos mucho que ofrecer. La noticia sobre la pareja de ancianos que vivía sola en la cabaña del bosque empezó a extenderse por la pequeña comunidad rural. Algunas personas criticaban a los hijos por abandonar a sus padres, mientras otras se conmovían con la historia y querían ayudar de alguna forma. Padre Miguel Ángel Torres, el sacerdote del pueblo que tenía 62 años, se enteró de la situación durante una misa dominical. Después del servicio, decidió visitar a la pareja para ofrecerles apoyo espiritual y material. «Buenas tardes», dijo el padre Miguel acercándose a la cabaña donde Roberto trabajaba en el jardín. «Soy el padre Miguel Ángel del pueblo. Buenas tardes, padre», respondió Roberto limpiándose las manos en el pantalón. «¿En qué podemos servirle? Vine a conocerlos y ver si necesitan algo. Me han contado su historia». Margarita salió de la casa secándose las manos en el delantal. «Padre, qué honor tenerlo aquí. ¿Gusta pasar?» El padre Miguel entró y observó el interior ordenado y acogedor de la cabaña. «Me impresiona lo que han logrado hacer aquí. He oído que sus hijos los dejaron solos». Roberto y Margarita intercambiaron miradas antes de responder. «Sí, padre, nos trajeron aquí hace varios meses y nunca regresaron». El padre Miguel sintió una mezcla de indignación y tristeza. El abandono de ancianos era un problema cada vez más común en la región. «Pero veo que no se han dado por vencidos». «No, padre», respondió Margarita con orgullo. «Decidimos que si vamos a estar aquí, vamos a hacer de este lugar un hogar digno». El padre Miguel sonrió admirado. «Tienen una actitud ejemplar. Muchas personas en su situación simplemente se rendirían. La vida nos enseñó que rendirse no es una opción», dijo Roberto. «Hemos superado cosas difíciles antes y vamos a superar esto también». El padre Miguel les ofreció ayuda económica de la parroquia, pero Roberto rechazó cortésmente. «Agradecemos mucho su oferta, padre, pero hay personas más necesitadas que nosotros. Tenemos un techo, comida gracias a los vecinos generosos y la capacidad de trabajar. Estamos bien». «¿Pero aceptarían que organice una colecta de herramientas y materiales para ayudarlos a arreglar mejor la cabaña?» «Eso sí lo aceptaríamos con mucho gusto», respondió Roberto. «Necesitamos algunas herramientas y materiales que no podemos conseguir solos». El padre Miguel organizó una colecta en la iglesia y los feligreses respondieron generosamente. En 2 semanas, Roberto y Margarita recibieron martillos, sierras, clavos, pintura, láminas para el techo y otros materiales de construcción. «Con estas herramientas, don Roberto, vas a poder hacer maravillas», dijo don Esteban al ver la cantidad de materiales donados. «Vamos a trabajar juntos para mejorar esta casa aún más», respondió Roberto entusiasmado. La llegada de las herramientas y materiales marcó un nuevo capítulo en la transformación de la cabaña. Roberto, con la ayuda de los vecinos varones, comenzó reparaciones más ambiciosas. Reforzaron completamente el techo, construyeron una cocina de leña más eficiente y crearon un baño básico pero funcional. Doña Remedios Sánchez, una enfermera retirada de 68 años, se unió al grupo de vecinos que apoyaban a la pareja. Ella traía conocimientos sobre primeros auxilios y cuidados básicos de salud que eran valiosos para una comunidad alejada del centro médico más cercano. «Buenos días, doña Margarita», saludó doña Remedios en su primera visita. «Soy enfermera jubilada y vine a ver si necesitan algún tipo de atención médica». «Qué amable, doña Remedios», respondió Margarita. «La verdad es que Roberto ha tenido dolores en las rodillas últimamente. Déjeme revisarlo. Es común en personas de nuestra edad, pero podemos hacer cosas para aliviar el dolor». Doña Remedios examinó a Roberto y le enseñó ejercicios sencillos para fortalecer las articulaciones. También le mostró a Margarita cómo preparar compresas con plantas medicinales para reducir la inflamación. «Don Roberto, es importante que haga estos ejercicios todos los días», instruyó doña Remedios. «Y doña Margarita, este té de cola de caballo va a ayudar con la inflamación». «Muchísimas gracias, doña Remedios», dijo Roberto aliviado. El dolor había estado afectando su capacidad de trabajar.
A partir de ese día, doña Remedios visitaba a la pareja regularmente para monitorear su salud y enseñarles sobre cuidados preventivos. Ella se había sentido inútil desde su jubilación, pero ahora tenía un propósito renovado. El huerto de Roberto comenzó a dar sus primeros frutos. Los tomates crecían rojos y jugosos, los chiles estaban perfectos y las calabazas se extendían por el suelo en enredaderas vigorosas. La satisfacción de ver crecer las plantas que había sembrado con sus propias manos llenaba a Roberto de orgullo. «Margarita, ven a ver los primeros tomates», llamó Roberto emocionado. «Mira qué hermosos están». Margarita salió corriendo de la casa y abrazó a su esposo al ver los frutos de su trabajo. «Esto es un milagro, Roberto. Hace unos meses no teníamos nada y ahora tenemos nuestra propia comida». Don Esteban, que había venido a revisar el progreso del huerto, sonrió satisfecho. «Lo hicieron muy bien. Estos tomates están mejor que los de muchos agricultores jóvenes que conozco». «Es gracias a sus enseñanzas, don Esteban», dijo Roberto humildemente. Con la producción del huerto, Roberto y Margarita no solo tenían suficiente comida para ellos, sino también para compartir con los vecinos que tanto les habían ayudado. Margarita comenzó a preparar conservas, salsas y verduras encurtidas que regalaba a sus amigos. «Doña Margarita, estas conservas están deliciosas», comentó doña Socorro después de probar un frasco de salsa. «¿Dónde aprendió a prepararlas? Mi madre me enseñó cuando yo era niña. Nunca pensé que volvería a hacerlas». La habilidad culinaria de Margarita pronto se hizo famosa en la comunidad. Don Pascual sugirió que podría vender sus productos en el mercado del pueblo. «Doña Margarita, sus conservas son tan buenas que la gente pagaría bien por ellas». ¿Ha pensado en venderlas? Margarita lo consideró por un momento. La idea de generar algo de ingreso propio era atractiva. «No sé, don Pascual. ¿Usted cree que a la gente le gustaría comprarlas?» «Estoy seguro. Déjeme llevar algunos frascos al pueblo y veremos qué pasa». Don Pascual llevó 6 frascos de conservas de Margarita al mercado y los vendió todos en menos de 2 horas. La gente quedó encantada con el sabor casero y la calidad de los productos. «Doña Margarita», dijo don Pascual emocionado al regresar, «vendí todo y la gente pregunta si tiene más. Aquí está el dinero». Margarita no podía creer lo que veía. Era la primera vez en meses que tenía dinero propio en sus manos. «Esto es maravilloso, don Pascual. Ahora puedo comprar más frascos y ingredientes para hacer más conservas». Así comenzó el pequeño negocio de conservas de Margarita. Cada semana preparaba productos que don Pascual llevaba al mercado. El ingreso no era mucho, pero era suficiente para comprar algunos lujos como café, azúcar y ocasionalmente algo de carne. «Roberto, mira», dijo Margarita mostrándole el dinero de la semana. «Estamos generando nuestro propio ingreso. Ya no dependemos completamente de la caridad». Roberto abrazó a su esposa con lágrimas en los ojos. Después de sentirse inútiles y abandonados, estaban recuperando su dignidad y autonomía. «Estoy muy orgulloso de ti, vieja. Eres una mujer extraordinaria». Don Ezequiel propuso que Roberto también podría vender verduras del huerto en el mercado. Las verduras orgánicas del bosque tendrían buena demanda entre los compradores conscientes de la salud. «Don Roberto, ¿por qué no vendemos sus verduras junto con las conservas de doña Margarita?», preguntó don Ezequiel. «Podrían tener un puesto juntos». «Es buena idea», respondió Roberto. «Tengo más verduras de las que podemos consumir nosotros y los vecinos». El puesto de Roberto y Margarita en el mercado se convirtió rápidamente en uno de los favoritos. La gente apreciaba la calidad de sus productos y la historia inspiradora de los ancianos que habían transformado su situación. «Buenos días», saludaba Margarita a los clientes con una sonrisa. «Todas nuestras verduras son orgánicas y las conservas están hechas con recetas tradicionales». Los clientes no solo compraban por la calidad, sino también porque querían apoyar a la pareja de ancianos. Muchos se indignaban al enterarse de que sus hijos los habían abandonado. «¿Cómo es posible que sus hijos los hayan dejado solos?», comentaba una clienta regular. «Ustedes son tan trabajadores y agradables. Así es la vida a veces», respondía Roberto filosóficamente. «Pero no nos quejamos. Estamos construyendo una vida nueva y estamos felices». Con el ingreso del mercado, Roberto y Margarita pudieron comprar más herramientas, semillas y materiales para mejorar aún más la cabaña y el huerto.
También comenzaron a ahorrar un poco de dinero, algo que no habían podido hacer en años. La comunidad de vecinos que se había formado alrededor de Roberto y Margarita comenzó a reunirse regularmente en la cabaña. Los fines de semana era común ver a don Ezequiel, doña Socorro, don Pascual, don Esteban y doña Remedios compartiendo comidas y conversaciones en el portal. ¿Saben qué?, dijo don Ezequiel durante una de esas reuniones. Hace años que no me sentía tan acompañado y feliz. Todos nosotros vivíamos solos y tristes. Y ahora tenemos esta familia que hemos creado juntos. Es verdad, coincidió doña Socorro. Roberto y Margarita nos unieron a todos. Nosotros no hicimos nada especial, dijo Margarita humildemente. Solo tratamos de sobrevivir y ustedes nos ayudaron. Pero lo hicieron con tanta dignidad y determinación que nos inspiraron, explicó don Pascual. Nos mostraron que la edad no es excusa para rendirse. Don Esteban levantó su vaso de agua fresca. Quiero hacer un brindis por Roberto y Margarita, por enseñarnos que nunca es tarde para empezar de nuevo. Todos levantaron sus vasos y brindaron, con los ojos húmedos de emoción. Aquella comunidad de ancianos se había convertido en una verdadera familia, unida por el abandono compartido y el deseo de encontrar significado y alegría en sus últimos años. Un año después de que Roberto y Margarita llegaran a la cabaña, el lugar era irreconocible. La estructura había sido completamente reparada y pintada de un color azul claro alegre. El jardín de hierbas medicinales de Margarita había crecido considerablemente, con docenas de variedades de plantas curativas. El huerto de Roberto producía abundantemente durante todo el año. Habían construido un pequeño gallinero donde criaban gallinas que les daban huevos frescos diariamente. Margarita, ¿te acuerdas de cómo era este lugar cuando llegamos?, preguntó Roberto mientras descansaban en el portal. Claro que sí. Parecía que se iba a caer encima de nosotros. Y míralo ahora. Es hermoso. El bosque alrededor de la cabaña también se había vuelto parte integral de sus vidas. Roberto había limpiado senderos que llevaban a diferentes áreas donde recolectaban hongos comestibles, frutas silvestres y leña. Margarita conocía cada planta medicinal que crecía en los alrededores, y a menudo guiaba a doña Remedios y doña Socorro en expediciones de recolección. Doña Margarita, ¿cómo sabe tanto sobre plantas?, preguntó una tarde doña Remedios mientras recolectaban corteza de sauce para hacer té analgésico. Aprendí de don Ezequiel y también de libros que don Pascual me consiguió, pero creo que las plantas mismas me enseñan. Cuando uno pasa tiempo observándolas, empiezan a revelar sus secretos. Doña Remedios sonrió. Había una sabiduría natural en Margarita que iba más allá del conocimiento de libros. Debería dar clases sobre herbolaria. Hay mucha gente que estaría interesada en aprender. ¿Usted cree?, preguntó Margarita sorprendida. Estoy segura. Sus conocimientos son valiosos y deberían compartirse. La idea de Margarita enseñando sobre herbolaria se materializó cuando el padre Miguel sugirió que diera talleres gratuitos en el centro comunitario del pueblo. La primera sesión atrajo a más de 20 personas de diferentes edades, desde jóvenes madres hasta otros ancianos. Buenas tardes a todos, comenzó Margarita nerviosa frente al grupo. Mi nombre es Margarita Hernández y voy a compartir con ustedes lo que he aprendido sobre plantas medicinales de nuestro bosque. Durante 2 horas, Margarita enseñó sobre identificación de plantas, preparación de remedios caseros y propiedades curativas de diferentes especies. Su manera clara y paciente de explicar cautivó a la audiencia. Doña Margarita, ¿cómo aprendió todo esto?, preguntó una joven madre al final de la sesión. Aprendí porque lo necesitaba, respondió Margarita honestamente. Cuando mi esposo y yo nos quedamos solos en el bosque, teníamos que encontrar formas de cuidar nuestra salud sin acceso fácil a médicos o farmacias. La historia personal de Margarita resonó con muchos de los asistentes que también enfrentaban dificultades económicas y de acceso a servicios de salud. Sus talleres se convirtieron en eventos mensuales muy populares. Roberto, por su parte, comenzó a recibir visitas de personas interesadas en aprender sobre agricultura orgánica y vida sostenible en el bosque. Jóvenes desilusionados con la vida en la ciudad venían buscando alternativas y consejo. Don Roberto, dijeron 2 jóvenes hermanos que llegaron un sábado, queremos aprender a vivir de la tierra como ustedes lo hacen. ¿Nos puede enseñar? Roberto miró a los muchachos con sus 20 y pocos años y recordó su propia juventud trabajando en el campo antes de mudarse a la ciudad. Por supuesto que sí, pero les advierto que es trabajo duro. No hay problema. Estamos cansados de trabajar en empleos que no significan nada. Queremos hacer algo real.
Los hermanos Javier y Miguel Torres se convirtieron en aprendices regulares de Roberto. Venían 3 veces por semana para aprender sobre preparación de tierra, siembra, compostaje y manejo de cultivos. Roberto descubrió que disfrutaba enormemente de la enseñanza. Después de años de ser tratado como alguien que ya no tenía nada que ofrecer, ahora jóvenes venían a buscar su conocimiento y experiencia. «Mira, Javier», explicaba Roberto mientras mostraba cómo trasplantar una plántula de tomate. «Tienes que ser gentil pero firme. La planta es frágil, pero también es resistente si la tratas con respeto». Javier observaba con atención, impresionado por la paciencia y sabiduría del anciano. «Don Roberto, ¿nunca se arrepiente de haber terminado aquí?», preguntó. «Al principio sí», respondió Roberto honestamente. «Me sentía abandonado y sin valor. Pero ahora me doy cuenta de que este fue el mejor regalo que mis hijos pudieron darme sin quererlo». «¿Cómo así?». «Porque me obligaron a recordar quién soy realmente. No soy solo un padre o un abuelo. Soy Roberto, un hombre capaz de crear cosas hermosas con sus manos y su mente. Recuperé mi identidad». La profundidad de la respuesta impactó a Javier. Este anciano tenía una sabiduría de vida que iba mucho más allá de la agricultura. La fama de Roberto y Margarita se extendió más allá del pueblo. Un periodista del periódico regional escuchó sobre la pareja de ancianos abandonados que había transformado una cabaña en el bosque en un centro de enseñanza y producción sostenible. «Buenos días», dijo el periodista al llegar a la cabaña. «Soy Fernando Ruiz del periódico El Regional. Me gustaría hacer una historia sobre ustedes. No sé si nuestra historia es tan interesante», respondió Margarita modestamente. «Créame que sí lo es. En tiempos donde tantos ancianos son abandonados y olvidados, ustedes son un ejemplo de resiliencia y dignidad». El artículo se publicó con el título «Abandonados pero no vencidos. La pareja de ancianos que construyó un paraíso en el bosque». La historia incluía fotos de la cabaña renovada, el huerto exuberante y el jardín de plantas medicinales. La respuesta fue abrumadora. Roberto y Margarita recibieron cartas de todo el país de personas inspiradas por su historia. Algunos enviaban donaciones que la pareja redistribuía entre vecinos necesitados. Otros querían visitarlos para aprender de su experiencia. «Margarita, esto se está saliendo de control», dijo Roberto leyendo otra carta. «La gente nos está convirtiendo en héroes cuando solo estamos tratando de vivir dignamente». «Tal vez eso es exactamente lo que la gente necesita ver», respondió Margarita sabiamente. «Necesitan saber que los ancianos todavía tenemos valor y que nunca es tarde para reconstruir nuestras vidas». Entre los visitantes que llegaron después del artículo estaba doña Eulalia Vega, una trabajadora social de 62 años, especializada en temas de abandono de ancianos. «Señores Hernández», dijo doña Eulalia en su primera visita, «su historia me conmovió profundamente. Trabajo con casos de abandono de ancianos y nunca he visto una resolución tan positiva». «Tuvimos mucha suerte con nuestros vecinos», dijo Roberto. «Ellos hicieron toda la diferencia. Pero también ustedes hicieron la diferencia al no rendirse y mantener su dignidad. Eso no es tan común». Doña Eulalia propuso algo que cambiaría aún más las vidas de Roberto y Margarita. «¿Han pensado en crear un programa formal para ayudar a otros ancianos en situaciones similares?», preguntó. «¿Qué tipo de programa?», preguntó Margarita interesada. «Un centro de apoyo donde ancianos abandonados o solos puedan aprender habilidades para ser autosuficientes, encontrar comunidad y recuperar su sentido de propósito. Ustedes serían los coordinadores perfectos». La idea era ambiciosa pero emocionante. Roberto y Margarita la discutieron largamente con sus vecinos amigos. «¿Qué opinan?», preguntó Roberto al grupo durante una reunión. «Deberíamos intentar crear algo más formal». «Creo que sería maravilloso», respondió don Pascual. «Ya estamos haciendo esto informalmente. Formalizarlo podría ayudar a muchas más personas. Pero vamos a necesitar apoyo y recursos», advirtió don Esteban. «No podemos hacerlo solos». Doña Eulalia ayudó a Roberto y Margarita a escribir una propuesta para obtener financiamiento de una fundación dedicada al bienestar de adultos mayores. La propuesta fue aprobada 6 meses después, con fondos para construir instalaciones básicas y operar durante 2 años. El Centro de Vida Digna del Bosque abrió sus puertas en el terreno adyacente a la cabaña de Roberto y Margarita. No era nada lujoso, solo 3 estructuras sencillas de madera donde se podían dar talleres, almacenar herramientas y equipos, y tener un espacio común para reuniones. El primer grupo de participantes consistía en 8 ancianos de la región, todos viviendo solos y algunos en situaciones de casi abandono. Don Roberto, doña Margarita,
dijo uno de ellos con lágrimas en los ojos en el primer día. Ustedes nos están dando una esperanza que pensamos que habíamos perdido. No somos nosotros quienes les dan esperanza, respondió Margarita abrazándolo. La esperanza ya está dentro de ustedes. Nosotros solo les estamos ayudando a recordarlo. Durante 6 meses, los participantes aprendieron sobre agricultura orgánica, herbolaria, carpintería básica, cocina tradicional y desarrollo de pequeños negocios. Pero más importante que las habilidades técnicas era el sentido de comunidad y propósito que se estaba formando. Don Armando Beltrán, uno de los participantes de 75 años, había estado viviendo en depresión severa desde que su familia lo internó brevemente en un asilo y luego lo dejó en una casa deteriorada. Yo pensaba que mi vida ya había terminado, confesó durante una sesión grupal, pero aquí he redescubierto que todavía puedo aprender, trabajar y contribuir. Eso es exactamente lo que queríamos lograr, dijo Roberto emocionado. Que todos recuperemos nuestra dignidad y sentido de valor. Doña Cristina Morales, una participante de 67 años que había sido abandonada por sus hijos después de enviudar, encontró en el grupo de Margarita sobre herbolaria una nueva pasión. Nunca imaginé que a mi edad descubriría un talento para la medicina natural, dijo mientras preparaba un ungüento de árnica. Doña Margarita, usted me abrió un mundo completamente nuevo. Todos tenemos talentos esperando ser descubiertos, respondió Margarita. Solo necesitamos la oportunidad y el ambiente correcto. El éxito del programa atrajo atención de medios nacionales. Una cadena de televisión envió un equipo para hacer un reportaje especial sobre el Centro de Vida Digna del Bosque. Don Roberto, doña Margarita, preguntó la reportera durante la entrevista. ¿Qué mensaje tienen para otros ancianos que se sienten abandonados y sin esperanza? Roberto tomó la mano de Margarita antes de responder. Queremos decirles que su valor no disminuye con la edad y que nunca es tarde para reinventarse. La vida puede darnos golpes duros, pero siempre tenemos la opción de levantarnos y crear algo nuevo, y que no están solos, añadió Margarita. Hay comunidad esperándolos si están dispuestos a abrirse y conectar con otros. El reportaje fue transmitido durante el horario de mayor audiencia y generó una ola de respuestas emocionales. Miles de personas escribieron compartiendo sus propias historias de abandono o expresando admiración por Roberto y Margarita. Con la visibilidad nacional llegaron más recursos. Una fundación internacional dedicada al envejecimiento saludable ofreció financiamiento significativo para expandir el centro y replicar el modelo en otras regiones de México. Señores Hernández, dijo el representante de la fundación durante su visita, queremos apoyarlos para que puedan crear una red de centros similares por todo el país. Roberto y Margarita, ahora con 74 y 70 años respectivamente, se miraron asombrados. Nunca imaginamos que algo así podría pasar, dijo Roberto. Comenzamos solo tratando de sobrevivir. Esa es exactamente la razón por la cual su modelo es tan poderoso, explicó el representante. Es auténtico y nació de necesidad real, no de teorías académicas. Con el apoyo de la fundación se creó la red de centros de vida digna. En 3 años había 15 centros operando en diferentes estados de México, cada uno adaptado a las características de su región, pero todos basados en los principios establecidos por Roberto y Margarita. Viejo, ¿te das cuenta de lo que hemos creado? Preguntó Margarita una noche mientras descansaban en su portal. A veces no lo puedo creer. De ser abandonados a ser líderes de un movimiento nacional. No es un movimiento, corrigió Margarita. Es simplemente demostrarle a la gente que los viejos todavía importamos y podemos contribuir. Tienes razón. Y pensar que nuestros hijos pensaron que nos estaban desechando y en realidad nos dieron la oportunidad de hacer la obra más importante de nuestras vidas. Los hijos de Roberto y Margarita se enteraron del éxito de sus padres a través de los medios. El hijo mayor, Eduardo, finalmente tuvo el valor de visitar a sus padres después de casi 3 años de haberlos abandonado. Papá, mamá, dijo Eduardo tímidamente al llegar a la cabaña, que ahora era el edificio administrativo central del centro. Vine a Eduardo, respondió Roberto fríamente. Su hijo mayor parecía avergonzado y arrepentido. Vine a disculparme. Lo que hicimos fue terrible. Los abandonamos cuando más nos necesitaban. Es verdad, dijo Roberto sin suavizar sus palabras. Nos dejaste aquí pensando que éramos una carga inútil, pero mira lo que estamos haciendo ahora. Eduardo observó a su alrededor viendo el centro próspero, los ancianos trabajando felices, los huertos produciendo, las construcciones bien mantenidas. Están haciendo un trabajo increíble. Deberían estar orgullosos. Estamos orgullosos, respondió Margarita. Pero no gracias a ti o a tus hermanos. Gracias a nosotros mismos y a la comunidad que nos acogió.
Eduardo bajó la cabeza sintiéndose profundamente avergonzado. No espero que me perdonen. Solo quería que supieran que me arrepiento y que estoy orgulloso de ustedes. Roberto y Margarita intercambiaron miradas. Había dolor y resentimiento, pero también eran padres que habían amado a sus hijos toda la vida. Eduardo, dijo Roberto finalmente, lo que hiciste nos dolió profundamente. Pero también, sin quererlo, nos diste la oportunidad de descubrir nuestra verdadera fortaleza. Así que en cierto modo te lo agradezco. ¿Me perdonan?, preguntó Eduardo con lágrimas. El perdón es un proceso, respondió Margarita. No podemos olvidar lo que pasó, pero estamos dispuestos a reconstruir una relación si tú estás comprometido a ser parte de nuestras vidas de verdad, no solo cuando te conviene. Lo estoy, lo prometo. Eduardo cumplió su palabra. Comenzó a visitar a sus padres regularmente, ayudando en el centro y tratando de reparar el daño que había causado. Sus hermanos eventualmente también aparecieron, igualmente arrepentidos. «Papá, mamá», dijo la hija menor Lucía durante una visita. «No hay palabras suficientes para disculparnos. Fuimos egoístas y crueles. No vamos a decir que está bien, porque no lo está», respondió Roberto. «Pero vamos a darles la oportunidad de demostrar que han cambiado». Los hijos de Roberto y Margarita se convirtieron en donantes y voluntarios regulares del centro. Aunque la relación nunca volvió a ser como antes, se estableció un nuevo tipo de conexión basada en respeto mutuo y reconocimiento de errores pasados. Roberto y Margarita siguieron dirigiendo el Centro de Vida Digna del Bosque durante varios años más. A los 78 y 74 años respectivamente, decidieron que era tiempo de pasar la antorcha a la siguiente generación. Javier Torres, uno de sus primeros aprendices, había completado estudios en desarrollo rural y estaba listo para asumir la dirección del centro. Don Roberto, doña Margarita, dijo Javier durante la ceremonia de transición, ustedes me enseñaron que el verdadero liderazgo es empoderar a otros, no acumular poder. Espero honrar ese ejemplo. Confiamos plenamente en ti, respondió Roberto. Este centro fue construido con amor y queremos que continúe de la misma manera. Aunque ya no eran directores, Roberto y Margarita siguieron viviendo en su cabaña original y participando activamente en las actividades del centro. Daban clases ocasionales, aconsejaban a nuevos participantes y recibían visitantes de todo el mundo que querían conocer su historia. Don Ezequiel, doña Socorro, don Pascual, don Esteban y doña Remedios, los vecinos originales que habían apoyado a la pareja desde el principio, también permanecieron como parte integral de la comunidad. Ahora todos en sus 80 años formaban el Consejo de Sabios del Centro, ofreciendo orientación y perspectiva. ¿Se acuerdan cuando nos conocimos?, preguntó don Ezequiel durante una reunión del grupo. Yo había perdido toda esperanza de tener una familia de nuevo después de que mi esposa murió. Y mírenlos ahora, respondió doña Socorro. Somos una familia más grande y fuerte que muchas familias de sangre. Eso es porque elegimos estar juntos, explicó don Pascual. Las familias de sangre a veces se mantienen unidas por obligación, pero nosotros estamos juntos por amor genuino. Roberto levantó su taza de té de hierbas del bosque. Quiero hacer un brindis por los amigos que se convirtieron en familia, por los abandonos que se convirtieron en bendiciones y por la prueba de que nunca es tarde para crear algo hermoso. Todos levantaron sus tazas con lágrimas en los ojos. Habían pasado por tanto juntos y habían construido algo verdaderamente especial. La historia de Roberto y Margarita se convirtió en material de estudio en universidades, programas de trabajo social y organizaciones dedicadas al envejecimiento. Su modelo demostraba que los ancianos podían ser agentes activos de cambio, en lugar de receptores pasivos de caridad. Profesores y estudiantes visitaban regularmente el centro para aprender de primera mano sobre el modelo que los ancianos habían desarrollado. Doña Margarita, preguntó una estudiante de trabajo social durante una visita, ¿cuál diría que es el secreto del éxito de su programa? No hay secreto, respondió Margarita. Solo respetamos la dignidad de cada persona, creemos en su potencial sin importar la edad y creamos un ambiente donde todos pueden contribuir según sus habilidades. Es tan simple y tan profundo, comentó la profesora que acompañaba al grupo. Han creado un modelo que debería replicarse mundialmente. El centro siguió creciendo y evolucionando. Se agregaron programas de arte y música para ancianos, iniciativas de historia oral para preservar las memorias y conocimientos de los participantes, y proyectos intergeneracionales donde niños y jóvenes aprendían de los ancianos. María Elena Cruz, una maestra de primaria del pueblo, propuso un programa donde sus estudiantes visitaran el centro regularmente para aprender oficios tradicionales de los ancianos.
Mis estudiantes están creciendo sin conexión con sus raíces, explicó María Elena. Los ancianos de su centro tienen conocimientos que se están perdiendo. La propuesta fue aceptada con entusiasmo. Don Roberto enseñaba a los niños sobre agricultura tradicional, doña Margarita sobre plantas medicinales, don Esteban sobre carpintería y doña Socorro sobre cocina tradicional. Mira, hijita, le decía Margarita a una niña de 8 años mientras identificaban plantas, esta es manzanilla. ¿Ves cómo huele? Se usa para el dolor de estómago y para calmarse cuando uno está nervioso. Mi mamá siempre toma té de manzanilla, respondió la niña emocionada. Ahora puedo reconocer la planta y hacer té para ella. Las sesiones intergeneracionales beneficiaban a ambos grupos. Los niños aprendían habilidades prácticas y respeto por los ancianos, mientras que los ancianos se sentían valorados y útiles al transmitir sus conocimientos. Roberto y Margarita celebraron su 50º aniversario de bodas con una gran fiesta en el centro. Más de 200 personas asistieron, incluyendo participantes actuales y graduados del programa, vecinos, amigos, sus hijos y nietos, y visitantes de otros centros de la red. Hace 50 años, comenzó Roberto en su discurso, me casé con esta mujer extraordinaria prometiendo amarla en las buenas y en las malas. Hemos tenido ambas, pero los últimos años aquí en el bosque han sido los mejores de nuestras vidas. Margarita tomó el micrófono con lágrimas en los ojos. Cuando nuestros hijos nos dejaron aquí, pensé que era el final, pero resultó ser un nuevo comienzo. Roberto y yo no solo renovamos nuestro amor mutuo, sino que encontramos una familia extendida y un propósito que nos ha llenado de alegría. Los aplausos y lágrimas de los asistentes testimoniaban el impacto que la pareja había tenido en tantas vidas. A los 80 años, Roberto comenzó a experimentar problemas de salud más serios. Su corazón estaba débil y los médicos recomendaron que redujera significativamente su actividad física. Doña Remedios, ahora también en sus 80 pero aún lúcida, ayudaba a monitorear la salud de su viejo amigo. Don Roberto tiene que cuidarse, le advirtió después de un episodio de fatiga severa. Su corazón necesita descanso. Pero hay tanto trabajo que hacer, protestó Roberto. El centro me necesita. El centro está en buenas manos con Javier y los demás, respondió Margarita firmemente. Ahora necesitas cuidarte para que podamos disfrutar más años juntos. Roberto aceptó a regañadientes reducir su carga de trabajo. Fue difícil para alguien que había sido tan activo toda su vida adaptarse a un ritmo más lento. Me siento inútil de nuevo, confesó una tarde a Margarita mientras descansaba en el portal. No eres inútil, lo corrigió ella. Solo necesitas adaptar cómo contribuyes. Todavía puedes aconsejar, enseñar y ser una presencia inspiradora sin hacer trabajo físico pesado. Roberto encontró nuevas formas de contribuir. Se sentaba en el portal y recibía a visitantes, compartiendo historias y lecciones de vida. Los jóvenes especialmente disfrutaban de estas sesiones, encontrando en Roberto una fuente de sabiduría y perspectiva. Don Roberto, preguntó un joven visitante, ¿cuál es el consejo más importante que puede darnos? No permitan que otros definan su valor, respondió Roberto. Yo dejé que mis hijos me hicieran sentir inútil porque ya no podía trabajar como antes, pero descubrí que mi valor no depende de mi productividad física, sino de mi carácter, mi sabiduría y mi capacidad de amar. Margarita continuó dando sus talleres de herbolaria hasta bien entrados sus 75 años. Su conocimiento se había expandido enormemente a lo largo de los años y había documentado cientos de remedios tradicionales en colaboración con don Pascual. Doña Margarita, le dijo una joven herbolaria que había venido a estudiar con ella. Usted debería publicar un libro con todos sus conocimientos. Ya tengo uno, respondió Margarita señalando su cuaderno gastado lleno de notas. Pero quiero que sea un libro formal que pueda preservarse y compartirse ampliamente. La idea se materializó cuando una editorial especializada en medicina tradicional se ofreció a publicar los conocimientos de Margarita. El libro titulado Sabiduría del Bosque, Remedios Tradicionales para el Bienestar, se convirtió en un éxito de ventas en su categoría. Margarita, a los 76 años, se convirtió en autora publicada. Nunca imaginé que escribiría un libro a esta edad, le dijo a Roberto sosteniendo la primera copia. Siempre fuiste una maestra, respondió Roberto con orgullo. Ahora tus enseñanzas llegarán a personas que nunca podrán visitarte en persona. Las regalías del libro fueron donadas al centro para becas destinadas a ancianos de escasos recursos que querían participar en los programas. Don Ezequiel fue el primero de los amigos originales en fallecer.
Murió pacíficamente a los 87 años, rodeado por su familia adoptiva. Antes de morir, llamó a Roberto a su lado. «Hermano», le dijo con voz débil, «quiero agradecerte por estos años. Me diste una familia cuando pensé que moriría solo». «Tú nos diste lo mismo», respondió Roberto con lágrimas. «Fuiste el primero en creer en nosotros cuando más lo necesitábamos. Quiero ser enterrado aquí, en el bosque que amo. Por favor, asegúrate de eso, lo prometo». El funeral de don Ezequiel fue una celebración de su vida. Más de 100 personas asistieron, testigo del impacto que había tenido en la comunidad. Fue enterrado en un pequeño cementerio natural que el centro había establecido en una parte hermosa del bosque. Don Ezequiel nos enseñó sobre generosidad y aceptación, dijo Roberto en el elogio fúnebre. Fue el primer vecino que nos tendió la mano cuando estábamos solos y asustados. Nunca olvidaremos su bondad. La muerte de don Ezequiel recordó a todos sobre la fragilidad de la vida, pero también sobre la importancia de vivir plenamente cada día. Los amigos restantes se acercaron aún más, conscientes de que su tiempo juntos era limitado. Roberto y Margarita continuaron su labor en el centro, ahora más como figuras sabias y consejeras que como administradores activos. A los 83 y 79 años respectivamente, se habían convertido en leyendas vivientes dentro del movimiento de envejecimiento digno. Una tarde de primavera, mientras descansaban en su portal observando el bosque que tanto amaban, Roberto tomó la mano de Margarita. «Vieja, ¿te arrepientes de algo?», preguntó. Margarita pensó por un momento antes de responder. «Me arrepiento de los años que desperdiciamos sintiendo que nuestra vida había terminado después de la jubilación. Pero no me arrepiento de nada de lo que ha pasado desde que llegamos aquí. Yo tampoco. De hecho, estos han sido los mejores años de mi vida. Construimos algo más grande que nosotros mismos. Construimos esperanza», corrigió Margarita. «Demostramos que es posible florecer incluso cuando todo parece perdido». Roberto y Margarita vivieron hasta los 87 y 83 años respectivamente. Murieron con pocos meses de diferencia, como si uno no pudiera existir sin el otro después de tantos años juntos. Su legado perduró mucho después de sus muertes. La red de centros de vida digna continuó creciendo, eventualmente expandiéndose a otros países de América Latina. Su modelo de empoderamiento de ancianos influenció políticas públicas y programas en todo el continente. La cabaña original fue preservada como museo y centro de visitantes, mostrando fotos del antes y después de la transformación. Miles de personas la visitaban cada año para inspirarse en la historia de la pareja, que se negó a ser vencida por el abandono. En la entrada del museo había una placa con una cita de Roberto. «Nuestro valor no disminuye con la edad. Somos tan valiosos el último día de nuestras vidas como el primero. La diferencia está en si nosotros lo creemos o no». Don Pascual, quien vivió hasta los 92 años, se convirtió en el historiador oficial del centro. Documentó las historias de cientos de ancianos que habían pasado por los programas, asegurándose de que sus experiencias y sabiduría fueran preservadas. «Cada persona tiene una historia valiosa», decía don Pascual a los voluntarios que lo ayudaban. «Nuestra tarea es asegurarnos de que esas historias no se pierdan». Doña Socorro, doña Remedios y don Esteban también vivieron hasta edades avanzadas, todos rodeados por la familia que habían construido en el bosque. Ninguno murió solo o sintiéndose abandonado. Javier Torres, quien había sido el primer aprendiz de Roberto, dirigió el centro durante 20 años. Bajo su liderazgo, el modelo se refinó y expandió, pero siempre manteniendo los principios fundamentales establecidos por Roberto y Margarita. Don Roberto y doña Margarita me enseñaron que el desarrollo comunitario verdadero empieza con el reconocimiento de la dignidad inherente de cada persona, explicaba Javier en conferencias internacionales. Ellos nunca vieron a los ancianos como problemas que resolver, sino como recursos subutilizados y fuentes de sabiduría. Los nietos de Roberto y Margarita, inspirados por el ejemplo de sus abuelos, se involucraron activamente en el movimiento de envejecimiento digno. Algunos se convirtieron en trabajadores sociales especializados en gerontología, otros en activistas por los derechos de los ancianos. Los hijos de Roberto y Margarita, Eduardo, Carlos y Lucía, pasaron el resto de sus vidas tratando de reparar el daño que habían causado. Se convirtieron en defensores apasionados contra el abandono de ancianos y donantes generosos al centro. «Cometimos un error terrible», decía Eduardo en charlas públicas sobre el tema. «Pero mis padres nos enseñaron sobre el perdón y la segunda oportunidad. Espero que al compartir nuestra historia podamos prevenir que otras familias cometan el mismo error». 20 años después de la muerte de Roberto y Margarita, se realizó un documental internacional sobre su vida y legado.
Abandonados pero no vencidos. La historia de Roberto y Margarita se proyectó en festivales de cine de todo el mundo y ganó varios premios. La proyección especial en el centro atrajo a cientos de personas, muchas de ellas ancianos que habían sido inspirados por la historia de la pareja. Es increíble pensar que todo comenzó con dos ancianos abandonados en una cabaña deteriorada, comentó uno de los asistentes. Ellos demostraron que el final de algo puede ser el comienzo de algo aún más grande, respondió Javier. Su historia nos recuerda que nunca es tarde para reinventarse y que nuestro valor no depende de cómo otros nos ven, sino de cómo nos vemos a nosotros mismos. El bosque donde Roberto y Margarita habían construido su paraíso continuó siendo un lugar de sanación, aprendizaje y comunidad. Los árboles que habían presenciado su lucha inicial ahora daban sombra a generaciones de personas que venían buscando esperanza y renovación. En el jardín de plantas medicinales que Margarita había comenzado con semillas encontradas en frascos viejos, ahora crecían cientos de especies diferentes. Estudiantes de herbolaria de todo el mundo venían a estudiar y recolectar semillas para llevar los conocimientos de Margarita a sus propias comunidades. El huerto que Roberto había comenzado con manos artríticas y determinación inquebrantable, ahora alimentaba a decenas de familias y servía como laboratorio de enseñanza para agricultura sostenible. Los senderos que Roberto había limpiado en el bosque se convirtieron en rutas de meditación caminante, donde personas de todas las edades venían a reflexionar sobre sus vidas y encontrar paz. En el punto más alto del sendero había un mirador con dos bancos de madera. Una placa decía, Mirador Roberto y Margarita. Desde aquí contemplaron el bosque y soñaron con lo que podría ser. Que todos los que vengan aquí encuentren la misma esperanza que ellos encontraron. Cada año, en el aniversario de la llegada de Roberto y Margarita al bosque, el centro organizaba una celebración llamada el Festival de la Renovación. Ancianos de toda la región venían a compartir sus historias de superación, aprender nuevas habilidades y conectar con una comunidad que los valoraba. Durante uno de estos festivales, 30 años después de que Roberto y Margarita llegaran a la cabaña, una anciana de 72 años llamada Elena Gutiérrez se acercó a Javier. Mi familia me abandonó hace 6 meses, dijo con lágrimas en los ojos. Me trajeron a una casa vieja y nunca regresaron. Vine aquí porque escuché que Roberto y Margarita habían pasado por lo mismo y habían creado algo hermoso. Viniste al lugar correcto, respondió Javier con comprensión. Aquí nadie está solo y todos tienen valor sin importar su edad. La historia de Elena era sorprendentemente similar a la de Roberto y Margarita 3 décadas atrás. Y como ellos, encontró en el centro la comunidad, el propósito y la dignidad que había perdido. 6 meses después, Elena estaba coordinando su propio taller de tejido tradicional, enseñando a otros ancianos las técnicas que había aprendido de su abuela décadas atrás. Había recuperado su sonrisa y su sentido de valor. Don Roberto y doña Margarita salvaron mi vida sin haberme conocido, dijo Elena durante una sesión grupal. Su ejemplo me mostró que mi historia no tenía que terminar con el abandono. Ese es el poder de un ejemplo bien vivido, respondió doña Remedios, quien a los 95 años aún visitaba ocasionalmente el centro. Roberto y Margarita vivieron sus valores y eso inspiró a miles de personas a hacer lo mismo. La historia de Roberto y Margarita se enseñaba en escuelas como ejemplo de resiliencia, dignidad y el poder transformador de la comunidad. Niños escribían ensayos sobre cómo querían envejecer con la misma gracia y determinación que habían mostrado los ancianos del bosque. En universidades, la historia era material de estudio en cursos de gerontología, trabajo social, desarrollo comunitario y liderazgo. Investigadores analizaban los factores que habían hecho exitoso su modelo y cómo podría replicarse en diferentes contextos. El bosque, que una vez había sido testigo silencioso del abandono de dos ancianos, ahora era un símbolo de esperanza y renovación. Los árboles antiguos habían visto la transformación de la cabaña deteriorada en un centro próspero, el jardín abandonado en un oasis de plantas medicinales y dos personas solitarias en una comunidad vibrante. Y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba entre las ramas, algunos decían que todavía se podía escuchar la risa de Roberto y Margarita, la pareja que había demostrado al mundo que los finales pueden ser comienzos y que nunca es tarde para construir algo hermoso. Su paraíso en el bosque continuaba floreciendo, no solo como lugar físico, sino como testimonio vivo de que la dignidad humana no tiene fecha de caducidad y que el amor, la comunidad y el propósito pueden transformar incluso las situaciones más difíciles en algo extraordinario. Fin.